Buenos días, queridos alumnos, con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente, su amigo profesor José Eric Rodríguez Sánchez, con la explicación del tema del día de hoy, que se lleva por título Capas de la Tierra y placas tectónicas. El tema pertenece a la materia de geografía, al eje temático número 2, naturaleza y sociedad. El aprendizaje esperado es que el alumno conozca las diferentes capas de la Tierra y sus características, así como la tectónica de placas. Comenzamos. ¿Qué son las capas de la Tierra? Las capas de la Tierra son eso, capas que conforman la estructura interna y externa de la Tierra. Y estas están divididas de la siguiente manera. Atmósfera es la capa de aire que rodea nuestro planeta, la cual se divide en troposfera y estratosfera. La troposfera es la parte donde se desarrolla la vida, mide de 10 a 20 kilómetros de altura, y la estratosfera hasta 50 kilómetros de altura. En temperatura baja, en su parte alta se encuentra el ozono. Después viene la hidrosfera. La hidrosfera es el conjunto de todo el agua del planeta, mares, océanos, ríos, lagos, torrentes, aguas subterráneas, hielo y vapor de agua. Y más en el centro de nuestro planeta Tierra encontramos la geósfera, que es la parte rocosa del planeta y llega hasta el centro de la Tierra. La geósfera, se divide en núcleo interno y externo, manto inferior y superior y corteza. El núcleo es la parte más interna, formada por hierro, su interior es sólido y su exterior es líquido. El manto es la capa intermedia más gruesa, formada por magma, rocas fundidas, temperatura elevada. Y la corteza es la capa más externa, donde habitamos todos los seres humanos, es sólida y es formada por las rocas. Así en el esquema que podemos observar, podemos ver cada una de las placas, cada una de las capas de la Tierra. Desde el núcleo interno y externo, el manto inferior y superior, la misma corteza terrestre, la hidrosfera, la troposfera y la estratosfera, que conforman lo que llamamos atmósfera. Veamos el siguiente video. De las capas de la Tierra. La estructura interna de la Tierra está formada por tres capas concéntricas de diferente composición y dinámica: la corteza, el manto y el núcleo, que en conjunto forman la geósfera, también conocida como tierra sólida. Según su composición química, el planeta puede dividirse en corteza, manto y núcleo. Primero hablaremos de la corteza. Es la capa más superficial donde habitamos. Está formada por roca. La corteza terrestre es una capa comparativamente fina. Su grosor oscila entre 11 kilómetros en las dorsales oceánicas y 70 kilómetros en las grandes cordilleras terrestres como los Andes y el Himalaya. Los continentes están formados por la corteza continental, que está compuesta por rocas félsicas que vendrían siendo silicatos de sodio, potasio y aluminio. La corteza terrestre puede alcanzar una temperatura que oscila entre los 400 y 500 grados centígrados. Ahora hablaremos de el manto. El manto terrestre se extiende hasta una profundidad de 2.890 kilómetros, lo que le convierte en la capa más grande del planeta. El manto está compuesto por rocas silíceas, más ricas en hierro y magnesio que la corteza. Las grandes temperaturas hacen que los materiales silíceos sean lo suficientemente dúctiles como para fluir, aunque en escalas temporales muy grandes. La convección del manto es responsable en la superficie del movimiento de las placas tectónicas. El manto puede alcanzar temperaturas muy variables. Las más cercanas a la superficie terrestre alcanzan los 600 grados centígrados, mientras que las más cercanas al núcleo de la Tierra podrían alcanzar hasta los 3500 grados centígrados. Y por último, hablaremos del núcleo. La densidad media de la Tierra es de 5515 kilogramos por metro cúbico. Esta cifra lo convierte en el planeta más denso del sistema solar. Si consideramos que la densidad media de la corteza es aproximadamente 3000 kilogramos por metro cúbico, debemos asumir que el núcleo terrestre debe estar compuesto de materiales más densos. Diversas mediciones sísmicas muestran que el núcleo está compuesto de dos partes,
una interna sólida de 1220 kilómetros de radio y una capa externa semisólida que llega hasta los 3400 kilómetros. El núcleo interno sólido fue descubierto en 1936 por Ing Lehmann y se cree de forma más o menos unánime que está compuesto principalmente de hierro con algo de níquel. El núcleo externo rodea al interno y se cree que está compuesto por una mezcla de hierro, níquel y otros elementos más ligeros. Recientes propuestas sugieren que la parte más interna del núcleo podría estar enriquecida con elementos muy pesados. El núcleo de la Tierra puede llegar a alcanzar los 6700 grados centígrados. Muy bien, ahora veamos qué son las placas tectónicas, las cuales son fragmentos de la corteza terrestre y la parte superior del manto. Su movimiento es el causante del vulcanismo y la sismicidad. Tiene tres movimientos: convergente, divergente y transformante. Convergente cuando las placas van en el mismo sentido, divergente cuando las placas se separan y transformante cuando se deslizan uno al lado del otro. El planeta Tierra está dividido en las siguientes placas: placa norteamericana, placa del Caribe, placa de Cocos, placa del Pacífico, placa de Nazca, placa sudamericana, placa antártica, placa africana, placa arábiga, placa euroasiática, placa de Filipinas y la placa indoaustraliana. Todas ellas tienen estos tres movimientos: convergentes, divergentes y transformantes. Aquí podemos ver un movimiento divergente, aquí podemos ver un movimiento convergente y aquí podemos en la falla de San Andrés ver un tipo de movimiento deslizante. Ahora veamos en qué consiste cada uno de ellos. Muy interesante. Movimientos de las placas tectónicas. Primero hay que dejar en claro que las placas tectónicas son planchas de rocas sólidas que en conjunto forman la litosfera. La litosfera es la capa externa y rígida de la Tierra, de una profundidad variable entre los 10 y los 50 kilómetros. Una vez aclarado esto, veamos cuáles son los movimientos de las placas tectónicas. Zonas de separación o divergencia. Se originan cuando las placas se alejan una de otra. El material fundido proveniente del manto superior emerge y forma cordilleras submarinas, también llamadas dorsales. Las dorsales tienen una altura promedio de 3000 metros. Ahora seguiremos con las zonas de contacto o convergencia. Se forman al chocar dos placas entre sí. Con el impacto puede ocurrir que al encontrarse dos placas continentales se originen cadenas montañosas, o bien cuando una placa oceánica choca con una continental, la más pesada se desliza debajo de la más ligera, formando una fosa oceánica que llega a medir hasta 11.000 metros de profundidad. A este tipo de contacto con deslizamiento se le llama subducción. Y por último veremos las zonas de deslizamiento o transcurrentes. Se trata del límite entre dos placas, donde ninguna de las dos se toca, sino que se deslizan horizontalmente una respecto de la otra. Cuando la velocidad del deslizamiento de placas es acelerada, se producen terremotos. Esto es todo por hoy. No olvides comentar. Las actividades que tendrás que realizar son las siguientes: describir las características del núcleo interno y externo del manto inferior y superior de la corteza terrestre. Esto lo encontrarás en la página 51 de tu libro de geografía. Número 2. Realizarás la figura 4.2 de la página 51 de tu libro de geografía. Número 3. Realizarás o comprarás un mapa de las placas tectónicas de la página 52 con simbología. Sin más, te deseo mucho éxito en tus trabajos. De igual manera, queremos agradecer al canal de YouTube del compañero educador Mario Carreón por su valiosa aportación audiovisual y académica a la realización de este material educativo. Muchas gracias.